video a la FACET. Así es. Sí. Vamos a tratemos de subirlo también a YouTube. Leo, ¿podremos subirlo? Sí, vamos a intentar. Porque si tienen problemas de conectividad a veces con la FACET, si se congestiona, por lo menos de otro lado tengan para bajarlo. Bien. Bueno, buenas tardes oficialmente, ya que estamos grabando la clase de ahora. La idea de hoy, como les dije, es comenzar con la parte práctica, que es el trabajo práctico número 1 sobre teoría de errores. La profe ha dado ayer casi toda la teoría, va a dar un poquito más seguramente el lunes. Pero ya tenemos todo lo que necesitamos para hacer la primera parte del práctico. Como les dije, vamos a dividir en dos partes, o sea, hay práctico 1 parte 1 y práctico 1 parte 2. En la primera parte tienen dos ejercicios, uno que es bastante largo y que yo voy a hacer bastante indicado ahora. Yo voy a ir haciéndolo y les voy a pedir que ustedes tengan a mano el enunciado y tengan en su casa un lápiz y un papel al lado para que vayan haciendo algunas cuentitas, para que vayamos entendiendo entre todos y puedan llevarlo a cabo sin problemas. Entonces es muy probable que yo explique alguna cosa y les pide que me tiren algunos números, algunos resultados. El punto número 2 es un punto que necesito que programen. O sea, el punto 2, si ustedes han seguido lo que ha subido de Python Leo, no van a tener demasiados problemas, ¿sí? Incluso hay un ejercicio que ha subido que es casi igual a este. Si ustedes pueden implementarlo esto en Python, con los resultados que le tire, vamos a pensar los resultados. Entonces, ustedes saben que el tema de ahora, de esta unidad, que es la teoría de errores, lo que queremos nosotros es que ustedes tengan conciencia, o sea, tenemos que ser conscientes de los errores que podemos arrastrar y cometer cuando nosotros programamos. Entonces, la primera parte va a ser la mi papel, pero la segunda parte ya vamos a programar y vamos a ver cómo nuestros programas pueden ser afectados por estos errores. Esto me lleva a que les dé un consejo para el resto de la materia. O sea, la materia tiene la teoría y la práctica tiene dos partes. Una parte que es casi a lápiz y papel en el sentido que van a tener que hacer cuentitas ustedes, van a hacerla en su casa con una calculadora, con la computadora los números, pero no necesitan programar, me refiero. Y otra parte que es de programación. O sea, tiene que ser, esa es la relación, toda la parte integral de eso. Vamos a tratar de relacionar todos los conceptos, desde la teoría hasta que se implementen en una computadora, porque para eso es la materia, de eso se trata la materia. Entonces, voy a comenzar con el primer ejercicio. Yo para el primer ejercicio necesito que ustedes recuerden y tengan claro todo lo que es el sistema de numeración posicional, precisamente lo que es base 2, cómo transformar de base 2 a base 10, de base 10 a base 2, cómo trabajar complementos. Y todo eso nosotros por ese motivo, ayer les hemos subido unos apuntes para que ustedes vean y lean para hoy, o sea que espero que lo hayan hecho. También le hemos puesto un reforzado algunas cosas en el Instagram para que se acuerden algunos tips si quieren entrar y porque si se olvidan de cómo hacerlo. Igualmente nosotros lo vamos a explicar acá en clase, pero no quiero que se les vaya la vida pensando en las transformaciones y sí, todo esto que le hemos dado con anticipación es para que concentren en la parte conceptual del ejercicio, no tanto en el que les cueste más hacer las cuentas que pensar en para qué hago las cuentas. Eso me lleva a la al segundo punto importante que lo tienen que aprender de ahora al resto de la materia, y es que a nosotros no solo nos interesa que sepan llegar a los resultados, pues tienen que saber hacer las cuentas, los cálculos, sino que además nos interesa que sepan interpretar los resultados. O sea, esta materia es una materia de interpretación de resultados. Yo confío en que ustedes saben programar, ya han pasado por materias de programación, entonces no vamos a hacer tanto hincapié en las destrezas para realizar un programa, sino como los resultados de esos programas pueden ser importantes para nosotros y qué significan. Entonces vamos a ir programando los diferentes métodos y vamos a ir viendo los resultados, comparando y tomando decisiones de qué método es mejor que otro. Entonces, esta es una materia de comparar resultados y analizar resultados.
dicho esto, comencemos con el primer enunciado. Yo lo voy a leer el enunciado y yo armé un slide para ir siguiéndolo paso por paso a cómo pensarlo al ejercicio. En el punto 1 les pedimos que ustedes supongan que tienen una computadora que tiene representación en puntos flotantes, que está normalizada, sin signo, y que además trabaja en base 2, tiene una matiza t igual a 3, y tienes 2 bits para el exponente. ¿Sí? Está acá. Les pedimos desde la A hasta la H puntos. En el primer apartado, lo que le estamos pidiendo es que represente en la recta real todos los números positivos que permite esta representación, que indiquen un número, el número más chico que puede representar y el más grande, que representen el número 1.65, el 0.8, y que expliquen lo que pasa. Traten de operar A más B, conviertan los números x igual a 0,4378 y 0,375 a esta nueva computadora, a esta nueva forma de representación, y que los resten, que expliquen los resultados, que comparen esos resultados, ¿sí? Y que además en el siguiente enunciado le pedimos que repitan todo, pero ahora pensando en qué cambio. En vez de tener t igual a 3, tengo t igual a 2 y el exponente igual a 3. O sea, tengo la misma cantidad de bits que antes, porque se acuerdan que les dije que tengo t igual a 3 y 2 para el exponente, lo único que cambia ahora, el exponente tiene un bit más y la mantisa tiene un bit menos. Entonces, ¿cómo va a cambiar mi representación de números si yo cambio eso? Bueno, y también un poquito más, le exigimos un poquito más, ¿qué pasa si t es igual a 15 y e igual a 9? ¿Qué información sacarían de eso? Pero para llegar a estos puntos vamos a empezar con la primera parte, ¿sí? Para eso voy a ir a mi slide. Y vamos a empezar a pensar en el enunciado. Cuando yo lea el enunciado voy a tratar de indicarles en qué parte del enunciado está la información que ustedes necesitan tener en cuenta para poder resolver el ejercicio, ¿sí? Dice, suponga que usted tiene una computadora que permite una representación en punto flotante normalizada sin signos con las siguientes características. La base en la que se escriben los números es la base 2, T, que es la mantisa, tiene 3 bits y 2 bits para el exponente. Lo primero que yo me tengo que dar cuenta es que voy a tener una computadora que es bastante limitada. Significa que cuántos números, que yo sé de entrada que voy a tener valores discretos y que no voy a poder representar los infinitos números de la recta real. Entonces voy a representar pocos números de la recta real. La pregunta es, ¿cuántos y cuáles? Entonces, el hecho de que me estén diciendo que t vale 3, que tengo una mantisa de 3 bits y que tengo 2 bits para el exponente, ya me está condicionando, ¿no? Me está condicionando la cantidad de números a representar. La base igual a 2 me dicen que base está representado el número, pero además me da otra información. Me dice que no es sin signo, o sea, después del punto decimal, antes del punto decimal, ¿se acuerdan que había que poner el signo? Bueno, esto lo se supone que es un 0, o sea, lo puedo decir que es estático, porque el 0S representa el número sin signo o positivo, no importa. O sea que habrá un valor de signo que no me interesa, lo vamos a trabajar como si fuese que no tiene signo, ¿no? Pero hay otra cosa que nos importa acá, y es que esa mantisa, ese t igual a 3, está normalizada. ¿Qué quería decir que una mantisa esté normalizada? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Alguien que me pueda decir? Leo, yo no veo las preguntas, así que me Sí, yo estoy atento al chat. Ok. ¿Se acuerdan qué quería decir una mantisa normalizada? Miguel dice el primer dígito después de la coma es distinto de 0. Muy Pero bien. ¿Qué más? puede ser que tenía que ser igual a 0. O sea, ¿Qué cosa? la primera cifra tenía que ser igual a 0. No, debe ser diferente de 0. Y si es Diferente. 0, todos son ceros. ¿Se entiende? El único que puede empezar con 0 es el número 0. Entonces,
La mantisa, o sea, que es esta parte, y esta parte es el exponente, la mantisa, tiene que el primer elemento de la mantisa debe ser diferente de 0. Y no le pongo que debe ser 1 porque si estoy trabajando con un sistema de numeración posicional diferente, supongamos con el sistema octal, puede ser otros valores, pero deben ser distintos de 0. O sea que después del punto debe haber un 1 acá por ser binario. O sea, este 1 es porque estamos trabajando con base 2. Si la base fuese otro, este podría ser otro valor. No puede ser 0. Y si es 0, todos los números son ceros. ¿Estamos? Es decir, todos los valores de la mantisa son 0 y el exponente es 0, y esto representa el número 0. ¿Estamos? Ana Lucía pregunta si todos los dígitos son significativos. ¿Se acuerdan que quería decir cifras significativas? Digamos, es una cuestión hasta intuitiva. Significativa quiere decir que tenga significado. Para que tenga significado, si nos fijamos, como el primer valor siempre debe ser 1, esta siempre es una cifra significativa. Entonces, este dígito siempre va a ser significativo en una mantisa normalizada. Si acá empezara con 0 y un 1, ya no es significativo el 0 este que está acá. ¿Se entiende? Entonces, como empieza con 1, seguro que va a ser significativo. Y la otra cosa es que si empieza con 0, el 0 es el valor 0, así que ya sabemos que el 0 es el 0, digamos, ¿no? Otra cosa que es interesante y que va un poquito de la mano con la pregunta que han hecho, que me gusta mucho a mí preguntar, es ¿por qué? ¿Por qué me exigen que este número no pueda ser 0? ¿Qué creen que va a pasar si yo acá pongo un 0? ¿Alguna idea? ¿Por qué me prohíben? ¿Alguien se anima? Porque estaría perdiendo un dígito de la derecha. De la derecha, ¿cómo lo perdimos? ¿Cómo lo perdemos? Por ejemplo, si el número es grande, tiene muchos ceros, digo chiquito, tiene 0, 0, 0, qué sé yo, 1, 1, 1. Si nosotros ponemos un 0, después nos va a quedar, vamos a poder poner 2 unos nomás, y el otro 1 que teníamos lo perdemos. Porque vamos a tener, nos condiciona un poco las representaciones, eso me estás diciendo. Claro. Bueno, sí y no es la respuesta. ¿Leo puedo escribir con esto? A ver, espera, no sé si puedo escribir encima. Déjenme que vea si puedo. Mientras te leo una respuesta en el chat de Gabriel que dice que no estaría normalizado. Claramente no estaría normalizado, la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿qué pierdo? ¿Qué pierdo? Mouse visible, acá está. ¿Qué pierdo yo o sea, qué gano o qué pierdo con la normalización? Acá Ana dice que se pierde precisión. ¿Qué quiere decir que se pierda precisión, Ana? Vamos a hacer una cosa, yo le voy a poner punto 0, 0, 1 con el exponente 0, 0. ¿Está? Y les voy a pedir que me transformen ese número, acá está el punto, me transformen ese número a decimal. Está en binario, ¿verdad? Este es el número 0.001 con exponente 0, 0. Ana, con respecto a que se pierde precisión, dice que se pierden cifras significativas. Bueno, hay dos personas que me van diciendo de las cifras significativas y la respuesta es, ¿cuándo se pierden cifras significativas? Se pierden cifras significativas cuando operamos. O cuando, en este caso, me imagino que ustedes están queriendo decir cuando yo quiera representar un número que no lo pueda representar en esta mantisa, que no entre en la compu, esta que está acá.
Pero eso es otro tema, no está relacionado directamente con la representación, no tiene que ver con la normalización de la mantisa. Ahora vamos a ver un ejercicio. Yo les pido que me calculen ese número. ¿Es posible pasar? O sea, ustedes están pensando como de pasar de base 10 a base 2. Yo simplemente les pregunto, ya están los números en base 2, no estoy pasando nada de base 10 a base 2, ¿entiende? Estoy en base 10, en base 2, perdón. Entonces, ¿por qué este número que les he escrito ahí con rojo, muy mal, porque soy muy mala para mal pulso, .001 con exponente 00, ¿por qué está prohibido? O sea, según lo que dice esto, ese número está prohibido. La pregunta es ¿por qué? ¿Lo pueden pasar a base 10? ¿Cuánto les da en base 10? ¿Se acuerdan cómo se pasaba a base 10? Sí, se movía la coma, digamos. No ves la coma. Para pasarlo a base 10, ustedes saben que está la numeración posicional, quiere decir que para pasar a base 10 era multiplicar por 2 elevado a la potencia la posición de la cifra, digamos, binaria. Sí. Exacto. Entonces esto sería 0 por 2 a la menos 1, más 0 por 2 a la menos 2, más 1 por 2 a la menos 2. ¿Estamos? Sí, aquí Gabriel dice 0.125. Bien. Entonces la pregunta es, ¿por qué ese número que es 0.125 está prohibido? Leandro hace una respuesta a la pregunta anterior que puede ser porque la máquina lo interpretaría como 0. No, porque si yo veo ahí un 1, o sea, fíjense, la máquina me dice, la mantilla, tengo 3 lugares para poner números, tengo 1, 2 y 3. Ese número 1 no lo puede eliminar, o sea, ¿cómo lo va a interpretar como 0? Ese es un 1, es un 1. ¿Se entiende? Después José dice que necesita más lugares para representar. Ustedes, todo el mundo lo ve al número ese que dice 0, 0, 1, 0, 0. ¿Ven que no necesitan más lugares? Hay 3 bits. 1, 2, 3 y hay 2 para el exponente. 3 bits, 2 bits. ¿Lo puedes representar así como está? Sí. Está representado en la computadora. Lo que no está es normalizado. Son dos conceptos distintos. Esto no está normalizado y la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no me deja que esté normalizado? Lo acabo de escribir y veo que entra acá, entra el 0, veo que entra el 0, veo que entra el 1, veo que entra el 0 y el 0. Bueno, lo tienen por ahí. Escríbanlo a ese numerito. Pónganlo en base 10, que es el 0,0125, creo que es. Sí. Y ténganlo ahí y déjenlo escrito por ahí. Porque vamos a descubrir esto a medida que encontremos todos los números que podamos representar con esta mantisa. Y vamos a descubrir por qué, a pesar de que efectivamente yo lo pude poner al 0, el 0, el 1, al 0, el 0, están prohibidos. Es decir, no es una cuestión tecnológica de que no los pueda poner a número, es una cuestión conceptual de normalización. ¿Estamos? Entonces, déjenlo ahí un costado y pongan, este número no está normalizado. Y lo vamos a poner más adelante, cuando tengamos todos los valores, nos vamos a dar cuenta que es lo que pasa. ¿Estamos? No es tan directo el por qué. Bueno. Ya les dije que está prohibido empezar con un 0. Ya hemos descubierto que está prohibido, que hay que empezar con un 1, por más que no nos terminamos de convencer por qué. Pero hay que empezar con un 1, o si ponemos ceros, todos deben ser 0. ¿Pero qué hay del exponente? El exponente, eso es para la mantisa. La mantisa es esto, que está acá marcado como T, que son estos 3 valores después del punto. El exponente, que en este caso tiene 2 lugares para almacenar datos, que son binarios, o sea, cada uno de estos cuadraditos puede almacenar un 0 o un 1, tiene otras condiciones. El exponente
si empieza con 1, representa un número negativo. Es un número negativo, pero no es el número de negativo que los leemos tal cual está, sino que hay que complementarlo a 2 para encontrarlo. Es decir, todos los exponentes posibles que yo tengo son que comience con 0, 0, 0, 1, 1, 0 o 1, 1. Esas son las combinaciones posibles de los exponentes. ¿Estamos de acuerdo? Este que comienza con 0 es un 1 positivo. O sea, este es el exponente 0. 0, 0 es el 0. Es decir, es este número por 2 elevado a la 0. Este es el exponente 0, 1. ¿Estamos de acuerdo? Este también es positivo y representa el 1. O sea que sería punto algo por 2 elevado a la 1. Pero estos dos que están acá, como empieza con 1, son negativos. No significa que esto es menos 0, sino que esto es un número negativo que hay que complementarlo a 2 para encontrar su valor verdadero, su valor exponente, el valor, digamos, el escalar que representa ese valor, ese número. Entonces, pensemos de nuevo. Esto ya les he dicho. Bueno. Esto que está acá es lo que les acabo de decir. Estos dos valores que empiezan con 1 significa que esos exponentes son negativos y lo que yo lo tengo que hacer es complementarlo a 2. ¿Se acuerdan cómo se complementaba a 2? O se descomplementaba a 2, como quieran decirlo. La forma, el tip era cambiar los ceros por 1 y sumarle 1. O que era lo mismo que cambiar cada 0 por 1. Es cambiar los ceros desde... Bueno, a ver acá. Ya, creo que está hecho, sí. Lo estaba por escribir. Ahí está. Entonces, el 1, 0 en base 2, en complemento, es lo mismo que cambiar los ceros por 1. El 1 se cambia por 0, el 0 por 1, y le sumo 1. ¿Sí? Si le sumo 1, esto está corrido acá. Acá tendría que estar el 1. Esto no. Acá está el 1. Entonces, 1 más 1, 0, me llevo 1, 1 más 0 es 1, y me queda 1, 0 en base 2. ¿Estamos de acuerdo? Y si hago una cuentita, esto es 2 elevado a la posición, que es la posición 0, más 2 elevado a la posición 1, que es 1. Pero multiplicado por 0, esto me queda 2 a la menos 1 por 2 a la 1, más 0 por 2 a la 0, y eso me da menos 2. ¿Hasta acá me siguen, chicos? Sí. Sí, esto es un mini repaso. Entonces significa que el 1, 0 representa el menos 2. Si yo hago lo mismo con este que está acá, yo sé que comienza con 1, entonces representa un número negativo. Hago la cuenta y de nuevo no sé por qué está, esto es mi, ese es un tab, ahí le faltaba el tab. Bueno, entonces cambio los ceros por 1, o sea, tengo un 1, 0, 0, le sumo 1. 0 más 1 es 1, 0 más 0, 0. Entonces, fíjense que este es el número que representa. Hago la cuenta y esto es 0 por 2 a la 1, que es su posición, más 1 por 2 a la 0, que es su posición, y eso me da menos 1. Entonces, el 1, 1 representa el menos 1. ¿Estamos? Hasta que me siguen todo el mundo. ¿Alguna pregunta o algo que quieran que vuelva a explicar antes de que continúe? Bueno. Si no hay preguntas. Sí, hay de Marco, o sea, que se representarían números positivos menores que 1 con exponentes negativos. Representa valores, ¿cómo? O sea, que se representarían números positivos menores que 1 con los exponentes negativos. Bueno, con exponente, claro, exactamente. Vos me decís el t, el valor completo. Exacto, porque al tener el signo menos 2 significa que el valor lo voy a correr hacia la izquierda. ¿Estamos? Entonces, sería el valor por el exponente negativo, me da un valor entre 0 y 1. Exactamente. Sí. Eso mismo que acabas de preguntar y que acabas de observar
es clave para responder la pregunta que la venimos arrastrando de la slide anterior. La pregunta que yo decía, ¿por qué la mantisa tiene que ser normalizada? Eso te va a ir dando algunas hints de por qué, algunas tips. Bueno, estamos de acuerdo hasta acá. O sea, si yo tuviera más valores, tendrías más combinatorias y podrías representar más cosas, digamos, tendría más exponentes para trabajar. Y si yo tengo más exponentes para trabajar, fíjese que puedo correr más la coma. Que el exponente sea más grande significa que puedo correr más veces la coma. Y si tengo más números negativos, que era un poco lo que me estaba diciendo Miguel, creo que era Leo, Marcos, que ha preguntado recién, si seguimos la línea de que pensaba Marcos, decir, bueno, todos los que son negativos, todos los que empiezan con 1 me están dando la pauta que me van a dejar representar los números entre el 0 y 1. Cuanto más tenga de acá, más números chiquititos voy a poder representar. Y entonces, de algún modo, fíjense lo que me están dando. ¿Qué es lo que me están dando? ¿La precisión o la cantidad de números a representar? ¿Qué piensan que está agregando, que está mejorando? Marcos dice la precisión. A ver los demás chicos. Daniel, la cantidad. A ver. O rango, digamos. Santiago, cantidad. Ana Lucía, la cantidad. Bueno, ahí voy a hacer una salvedad. Juan, precisión. Claro, no quiero capaz que es un error mío. Lo que yo quiero saber es si es un rango mayor de números para representar, porque la cantidad seguro que va a cambiar, seguro, porque tengo más combinaciones. Siempre tenga para el exponente, para donde sea, le agrego bits, tengo más cosas para representar. Entonces, la cantidad de números siempre va a ser más grande. Entonces, mi pregunta es, yo lo que voy a hacer es mejorar la representación, supongamos, entre un rango determinado o agrandar el rango en la recta real. Pensémoslo en la recta. Entonces, si yo quiero representar números, supongamos, entre 0 y un n determinado, ¿sí? Si yo aumento el exponente, yo tengo más números dentro del 0 al n, o puedo representar desde el 0 hasta n más m, ¿se entiende? Entonces, representar mejor, con más precisión, quiere decir tener más puntos entre el 0 y el n, y tener más rango, quiere decir que voy a poder representar números mayores a ese n original, ¿se entiende? Marcos dice que sí. Bien. Entonces, si yo le aumento al exponente, ¿qué estoy mejorando? La cantidad del rango, o sea, me estiro en rango, represento números más lejos, o estoy mejorando la cantidad de números dentro del mismo rango que tenía. Ana dice mayor rango. A ver, vemos el resto. Santiago, rango. Juan dice si le aumento el exponente es mayor rango porque se mueve más la coma. Exactamente. Exactamente. La intuición los tiene que llevar. Esto es bastante intuitivo si saben numeración posicional, que lo sabemos desde el primario. Y es bastante intuitivo. Claramente, yo, así como puedo expresar números más chiquititos porque tengo acá números negativos, más números negativos para representar, para este lado voy a poder ir agrandando. Entonces, ya voy a tener el 2, por ejemplo, 2 elevado a la 5, a la 7, a la 10, y eso significa que voy a correr la coma y me estoy extendiendo, me estoy saliendo del rango original que era hasta n, bueno, ahora estoy yendo más allá. Entonces, esa es la respuesta. Muy bien. Otra pregunta. Todas estas preguntas son sumamente importantes. ¿Por qué tengo que tener complementado a 2? ¿Por qué esta triquiñuela y no uso el signo, el 1 como si fuera el signo y en lo que sigue el número? La respuesta está medio visible ahí. Así que si leen con atención se van a dar cuenta. ¿Por qué complemento 2?
Y porque son valores diferentes, terminan siendo valores diferentes. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, el tercero que dice 1 y 0, Ujú. si lo hacemos como dice usted, que el primer número sea el signo y el segundo sea el número, termina siendo un valor diferente a -2, no es -2. Ya lo sé, que va a ser diferente. La pregunta es, ¿qué número justo he dado el mejor ejemplo? ¿Qué número te va a quedar? Si este sería negativo, esto me va a quedar -0. Claro, un 0. En cambio, el complemento a 2 es -2. Por eso digo, el complemento a 2 es otra cosa totalmente diferente. Por eso no se puede... En realidad lo que estás diciendo intuitivamente es que lo que estoy haciendo es mejorando la capacidad de representación. Porque fíjense que si esto fuese un -0, el primero que el -0 no existe, ¿no? O sea, el 0. Sí, y otra cosa más terrible todavía, tendrías dos representaciones para el 0. El 0, 0 y el -0 que representan el 0, ¿se entiende? Estoy perdiendo, esto estaría al pepe, no serviría para nada tener esto. Primero que sería confuso, no puedo tener dobles representaciones, las representaciones deben ser únicas. Y la otra cosa es que estoy perdiendo espacio. Entonces, el complemento 2 me deja optimizar el espacio de representación que tengo para los exponentes. Y agrego ese, como vos decías, el -2, ¿sí? Entonces, tengo el 0, el 1, y tengo el -1 y el -2. Entonces, he mejorado mi rango, he mejorado mucho más la forma de representar y evito la doble representación. Entonces, ese es el porqué. Bien. Veamos entonces cuántos y qué números podemos trabajar, que podemos representar. Ya sabemos cómo se maneja el exponente. Entonces, yo sé que este siempre debe ser un 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la mantisa en T, yo pongo el 1 fijo y le voy haciendo cambiar los otros. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Toda la combinatoria. Cada uno de ellos va a tener su exponente. Es decir, voy a tener el 1, 0, 0 con exponente 0, el 1, 0, 0, punto 1, 0, 0 con el exponente 0, 1, el punto 1, 0, 0 con el exponente 1, 0 y el punto 1, 0, 0 con el exponente 1, 1. Entonces, por cada uno de estos, tengo 4 exponentes. Bien. Recordemos, ahí están recordados cómo son los exponentes que tengo. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas combinaciones o números, cuántos números puedo representar con esta mantisa normalizada? Hagan las cuentitas, ¿cuántos son? 16, dice Gabriel. Daniel Paz dice 256. 256, wow. ¿Cómo hago para llegar a ese número? Fíjense que yo tengo, por cada uno de estos voy a tener 4. Entonces lo que tendría que hacer es, para este 4, para este 4, para este 4, para este 4 y sumar eso. O sea, sería 4 por 4. Y esos son 16 números. ¿Está? Y ese número también lo pueden sacar de esta pequeña cuentita, que es hacer 2 elevado a la mantisa menos 1 por 2 elevado al exponente. Y es lo mismo que 2 a la 2 por 2 a la 2, y eso es 16. ¿Sí? Porque tengo 2 a la 2 exponentes y tengo 2 a la t menos 1 combinaciones en la mantisa. Es una cuestión de combinatoria. ¿Está bien? ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna duda o cualquier cosa? Ustedes me interrumpen porque ya los que me conocen ya saben, pero ya me van a ir conociendo. Yo por ahí me pego las aceleradas, yo me entusiasmo y hablo más rápido cada vez. Entonces, ustedes me tienen que ir parando. Bueno. ¿Preguntas de lo anterior? No por el chat. Perfecto. No sé si alguna otra duda. Bueno, nos piden... Yo quería, lo del 256, eso que dijo Daniel, probablemente es porque a nosotros nos habían enseñado que las combinaciones se medían como que con 3 dígitos de binario. Bueno, se hace 2 a la n y eso te da la cantidad de combinaciones posibles
Pero en este caso sería 2 a la 2 porque solamente cambian los últimos dos dígitos, ¿verdad? Exacto. O sea, como el primero siempre es 1, sería 2 a la 2 en vez de 2 a la 3. Exacto. Es 2 Claro. a la 2 porque tenés t menos 1. O sea, claro, ese menos 1 es porque has dejado fijo el 1 al primer 1. Ah, claro. O sea, si yo dejase fijo los primeros dos, sería 2 a la 1 directamente, digamos, Exacto. por ejemplo. Claro, bien, buenísimo. Gracias. Exactamente. Entonces, le saco lo que dejo fijo, básicamente. Eso sería. Entonces, por eso así calculamos entonces las combinaciones posibles. Entonces, ¿cómo hago para calcular estos valores? Empecemos con este. ¿Cómo hago para... ahora lo que yo quiero hacer es decir, bueno, si yo lo tengo que calcular todos en la recta real, ustedes ya saben, ya ayer, ¿se acuerdan que la profe les mostró una recta real a donde ustedes veían que primero que nada, obviamente, no voy a poder representar todos los números de que yo quería, todos los de la recta real es imposible. La otra cosa que veíamos en esa recta es que no estaban todos equiespaciados, o sea, no estaban todos con las mismas distancias unos entre otros, sino que habían unos que estaban más amontonados que otros. Entonces, eso es importante notar, porque esto nos va a dar algunas pautas de en qué zona va a haber más error si quiero representar un número que no está en otras. Ya se van a ir dando cuenta cuando hagamos cuentas. Pero ténganlo en presente, o sea, la distribución de los números no es equiespaciada, no siempre van a estar todos igualmente espaciados, sino que van a estar algunos más amontonados que otros. Entonces empecemos a calcular los números. Son 16 números, o sea, eso es fácil de calcular, ¿no? Entonces, fíjense que para poder calcular los números y graficarlos en la recta real, yo lo voy a tener que pasar de base 2 a base 10. Yo sé que ustedes saben hacer todas estas cuentas, pero yo voy a hacer hincapié más que en la cuenta, en el proceso que estoy siguiendo para hacer la cuenta. Tanto de ir de base 2 a base 10 como de base 10 a base 2. Porque acá hay un pequeño punto que hay que tener en cuenta respecto de lo que sabemos del sistema binario. Estamos trabajando no con cualquier representación binaria, sino con una mantilla que está normalizada. Entonces, es como, bueno, voy de mi maquinita a base 10, y cuando vaya de base 10, voy a tener que ir de base 10 a binario, y de binario lo voy a tener que hacer entrar en mi máquina con todas las consecuencias que eso significa. Y ahí es donde ustedes pensaban que teníamos los problemas de las pérdidas de dígitos significativos, y es así. Bueno, entonces, empecemos. Hagamos las cuentas. El primer número dice que es 0.100 con exponente 00. Si el exponente 00 significa que no voy a correr la coma, que el número que yo quiero representar no tengo que cambiar la coma, y es directamente lo mismo que 0.100 en base 2. Y hago la cuenta multiplicando por 2 elevado a la posición. Después del signo decimal, del punto decimal, recuerden que la posición son negativas. Entonces sería 1 por 2 a la menos 1, más 0 por 2 a la menos 2, más 0 por 2 a la menos 3. Estos son ceros, estos son 0, y esto es lo mismo que un medio, o sea que es 0,5 en base 10. ¿Sí? Me imagino que todos me siguen, estas son cuentas fáciles, pero si alguien quiere que me pare en algo o ven que meto la pata en algo, me avisa. Sigamos con el mismo número, o sea, 0.100, pero ahora lo que me cambia es el exponente. Ahora el exponente es 0,1. ¿Qué quiere decir que el exponente sea 0,1? Como es positivo, corro la coma hacia la derecha. ¿Cuántos lugares? 1. Entonces, lo que acá está puesto tal cual lo he dicho. Entonces lo que voy a hacer es, para pasarlo con el exponente 1, lo corro la coma que estaba acá para acá. Una posición, y es 1.00 en base 2. Ahora lo paso a base 10. Entonces esto es 1 por 2 a la 0, que es su posición, más 0 por 2 a la menos 1, más 0 por 2 a la menos 2, y lo transformé en el número 1 en números decimales, sí, en base 10. Vamos con este que está acá. Este es 0.100 por elevado a la 10. Recuerden que 10 representaba el menos 2, ¿se acuerdan? Porque lo habíamos descomplementado, que era cambiar el 1 por 0 como el 1 por 0 y los 0 por 1 y sumarle 1, porque este número representa un número negativo y estaba complementado.
a 2. Entonces, esto es lo mismo que 1.00 elevado a la menos 2. ¿Qué quiere decir que lo elevo a la menos 2? ¿Qué quiere decir que ahora la coma la corro para la izquierda? 1 y 2 lugares. Y me queda 0.00100 en base 2. Y ahora hago la cuenta de nuevo, pasando a la base 10. 0 por 2 a la posición que es menos 1, más 0 por 2 a la menos 2, más 1 por 2 a la menos 3, más 0 por 2 a la menos 4, más 0 por 2 a la menos 5. Y ahora hago la cuenta que está acá y me da 0,125. Y ahora me voy a parar acá. ¿No les parece conocido este número? No Desde lo el principio. Exacto. ¿Se acuerdan que les dije, déjenlo a un costado a ese que les acabo de decir? Voy a volver para atrás. Bueno, no sé si quedan marcadas. A ver. ¿Cómo hago para volver para atrás, Leo? Ahí está. Ya sé. Uy. No sé. Ahí está. ¿Se acuerdan que les habíamos quedado con este? Y yo le he dicho, este Sí. está prohibido. Ténganlo cuidado, ténganlo ahí a mano, que ese está prohibido. Entonces, fíjense que ahora les puedo explicar por qué está prohibido. Y está prohibido porque este número, que empezaba con 0, está representado del mismo modo. Ay, que había manchado un montón de cosas. Acá. Es decir, que ese número que acaba de representar está representado con esta otra manera. ¿Se dan cuenta? Que si yo hubiese permitido empezar con 0, o sea, si no estuviese normalizada la matriz, voy a tener dos números que signifiquen lo mismo. El número .001 con exponente 0, 0 es el mismo que 100 con exponente 1, 0. Entonces, esa doble representación está mal. Acabamos de demostrar por qué existe la mantiza normalizada y por qué es importante la mantiza normalizada. Entonces, no nos dejan empezar con 0, porque si yo empezase con 0, no voy a tener nuevos números. Voy a tener lo mismo que tenía antes, repetidos. De hecho, pueden hacer la cuenta y van a ver que van a conseguir otros 16 números que son equivalentes a esto. Van a ser los mismos números. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Alguna duda? Bien, sigo yo. Me avisan si no. Bueno, hagamos el último que me queda acá. El último que me queda acá es .100 con el exponente 1, 1. El exponente 1, 1 equivalía al menos 1. O sea que esto es .100 por 2 a la menos 1, que significa correr un lugar hacia la izquierda. Entonces me va a quedar 0.0100, que es lo mismo que 0 por 2 a la menos 1, más 1 por 2 a la menos 2, más 0 por 2 a la menos 3, más 0 por 2 a la menos 4, y eso equivale al 0,25. Entonces, ya pude representar 4 números. ¿Cuántos me están faltando? 12. Y eso es lo que les pido que hagan ahora. Les pido que en este momento nos tomemos un momentito, hagamos la cuentita y me van a tirar todos los números que puedan representar. Fíjense que es muy rápido.
para poder ir controlando, podemos hacer lo siguiente, chicos. Empecemos haciendo el punto 1, 0, el 1, 1, 0, perdón, el 1, 0, 1, y con todos los exponentes, y tiremos ese resultado, y después vamos con los otros, ¿les parece? O sea, empecemos con el 1, 0, 1, qué horror, con el exponente. Eso es un 1. Ay, ¿cómo hago para que deje de hacer esto? Bueno. No sé cómo. Creo que tenía una goma, algo, me acuerdo del año pasado. Sí, es que este no lo suelo usar. A ver. Déjame que vea. Sí. Ya lo voy a aprender a usar para la próxima, chicos, les prometo. Tiene que haber algo mejor. Aquí, acá Sí. uno de los chicos pide si podés mostrar dónde estaban las fórmulas. Sí. Bajo. Esperen, chicos, voy a volver a compartir. ¿Cómo hago? Para tele. ¿Qué fórmula? ¿Esta slide, chicos? Creo que esa, sí. Perfecto. ¿Ahí? ¿Les dejo? ¿Eso es lo que me piden, chicos? Sí, Gachi, esa es justo. Justo, pido. Aquí Juan dice que los números serían 0.625, 1.25, 0.15625 y 0.3125. A ver, veamos si los demás compañeros están de acuerdo. ¿Quién da más? O menos. El punto 1, 0, 1 con exponente 0 les da a todos 0,625. ¿A quién les da eso? ¿A quién les da diferente? Así vamos por uno. Hay dos que les da igual.
Así corregimos si es rápido. ¿No? Sí, también Miguel, María, también Gabriel, Tenemos un Carolina. ganador. Bien, y el punto 1,01 por 2 a la 1, ¿les da 1,25 o les da otro? Que era lo que nos decía uno de los chicos. Ya me olvidé el nombre. 1,25. Bien, ¿alguien más les da otro valor? Gabriel también le da el mismo valor. A Ana igual. Perfecto. A Bruno. Bueno, ese es el valor. Ese es fácil de correr porque ahí estamos corriendo para la derecha las comas. Empezamos a correr las comas para la izquierda. Punto 1,01 por 2 a la menos 2. O sea, corremos a la izquierda 2 lugares. ¿Cuánto les da? Había uno que había dicho, uno de los chicos había dicho 0.15625. 01625. Aquí Gabriel dice 0.3125, que es el último valor que dio hace rato su compañero, así que... ¿Ese te da con menos 2 el exponente o con menos 1? Fíjate bien. Acá pone con punto 101, 10. Y el 10 representa el menos 2. O sea, punto 1,01 a la menos 2, Sí. quiere decir que tenés que hacer 0.0 Sí. en 2 lugares, 1,01. Y eso sería 2 a la menos 1 menos 2 menos 3 más 2 a la menos 5. ¿Estamos? Sí, ahí ya se dio cuenta. Exacto. Bien. Hagamos esas cuentitas y controlamos todos los posibles errorcillos. Después Juan Pablo Parrillas es 5 sobre 32 avos, que es lo mismo que 0,15,625. Bien. Sí. No me los dejen como fracciones, pongan el número de binomio. Carolina también le da el mismo valor. Bien. Tenemos un ganador entonces. Sigamos, controlemos que esté bien el último. Punto 1,01 a la menos 1. Bueno, a Juan y a Gabriel le daba ese 0.3125. ¿Alguien le da diferente? A Carolina le da igual. A Hernán también. Bien. Ese es el número, de hecho. Si quieren, les hacemos una cuenta rápida para que controlen a aquellos que todavía están peleándola. O sea, el número es 0.101 elevado con exponente menos 1. Como es menos 1, tengo que correr la coma hacia la izquierda una vez, y eso me quedaría 0.0101. Y me significa que es... Los ceros no lo estoy contando, pero miremos directamente con los exponentes que tienen 1. 2 a la menos 2 más 2 a la menos 4. ¿Es así? Y si hacen esa cuenta, les va a dar 0.3125. Así que ese es el número. Bien. Si no tienen preguntas de esta tanda, podemos empezar con la segunda tanda, con la tercera tanda. Ya hemos hecho la mitad de los números. Entonces ya tenemos 8, nos faltan 8 nada más. Entonces vamos con la otra mitad de la tabla. Aquí en el chat ya Juan Castelli está
poniendo, ya estás resolviendo todo. Para Bueno, Juan, 1.110 con los 4 exponentes. perfecto. Mientras les doy las indicaciones para los que todavía la pelean un poco. Entonces, lo que queremos controlar, lo que queremos que hagan ahora es punto 1, 1, 0 con los 4 exponentes, a la 0, a la 1, a la menos 2 y a la menos 1. Entonces, a ver, ¿quién es Juan el que está mandando? Sí. Sí, yo. Bien, pasame los números para que los demás controlemos. 2 a la 0, ¿cuánto le da? 0.75. Sí. Con exponente 0.1, 1.5. Sí. Con exponente 1.0, 0.1875. Sí. Y con exponente 1.1, 0.375. 0. ¿Cuánto? Perdona, el último no escuché. 0.375. Perfecto. A Miguel dice que le da los mismos valores que a Juan. Ok, espero unos minutos que si alguien le da diferente, esto es muy probable que esté cercano a la verdad, a menos que se me chispotee alguna cifra, pero si le da algo distinto a alguien, me avisa y lo seguimos a ese ejemplo para que controlemos. No quiero que vaya nadie que quede nadie con duda de cómo se hace. A Carolina le da los mismos resultados de Juan. Ok. Ok. ¿Estamos listos para pasar al otro o alguien quiere que siga algún número en particular? Me avisan y les puedo hacer el seguimiento. Estamos entonces. Podemos hacer el punto 1, 1, 1 con los 4 exponentes. Iba a decir 3. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la menos 2 y 2 a la menos 1. Y me tiran los que les vaya a dar. Aquí Miguel, bueno, y Álvaro también han empezado a dar los resultados. Para el primer caso, con exponente 0, 0, 0.875. Luego 1.75, 0.21875 y finalmente 0.4375. Juan dice que le da lo mismo que a Álvaro, a Miguel también le da los mismos valores. Ok. Quiero que el resto de la clase, quiero que el resto de la clase los haga, que si hay algún problema, no duden, yo les puedo hacer seguimiento, así como he hecho lo que está en la pantalla, lo podemos seguir. No quiero que en este punto sea un problema, esta conversión, para que podamos avanzar, ¿sí? O sea, es el momento de hacer todas las preguntas. Profe, ¿se me escucha? Sí. Tengo una pregunta ahí en lo que usted está compartiendo, en la parte, el segundo punto, que es 100 y el exponente 01. Sí. Ahí tiene punto 100 base 2 por 2 a la 1, ¿verdad? Con exponente 2 a la 1. No tendría que multiplicar, bueno, y ahí hace
1 por 2 a la 0, más 0 por 2 a la 1, todo eso. Ese resultado no lo tendría que multiplicar por 2. No, porque lo que estoy haciendo, el exponente lo único que me está haciendo, perdón, el exponente lo que me está haciendo es correr la coma. ¿Te acordás que, digamos, en realidad no tendríamos que poner el número 2 acá, sino el número que sería es el 1, 0, digamos, a la 1, a la base. Porque te acordás que cuando vos multiplicabas por 10 en base 10, si vos tenés 3 por 10 a la 1, lo que estás haciendo es multiplicando una vez por la base, que es 10. Vos estás cogiendo la coma una vez. Entonces, tu exponente te está diciendo hacia dónde correr la coma. No es una operación, no es la operación matemática de multiplicar por el número 2, Bien. sino es multiplicar por la base. El 2 está representando la base, B. Bien. ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Para ser más correcto, tendríamos que haber puesto por 1, 0 elevado a la 0, 1. Y si hacemos la operación tendría que ser en binario, porque yo no podría multiplicar por el número 2 porque esto está en decimal y esto está en binario. No puedo mezclar dos sistemas, ¿entendés? Sí, ya entendí. Gracias. ¿Está? ¿Alguien más? ¿Alguna otra consultilla? ¿Estamos todos de acuerdo entonces en el punto 1, 1, 1? Me da el 0,5, me da 1,75, 0.21875 y 0.4375. ¿Así era, Leo? No sé si he hecho bien, ¿no? Sí. Sí, porque no estoy mirando, no veo lo de los chats yo desde acá. Bien. Entonces, con esto, yo ya pude hacer mis 16 números. Hagamos con esos 16 números, hagan en su hojita una recta real que va entre el 0 y el número más grande que representa. ¿Cuál es el número más grande que han podido calcular? 1,75 dice Hernán. Ok. Bueno, entonces entre 0 y 1,75 quiero que grafiquen, no importa si no lo hacen tan exactamente, pero pongan los números. Yo quiero que visualmente vean en la recta real para dónde se les acumulan los números. Y vamos a pensar cosas con ese resultado. El 0,50 está, ¿no? El 0,5 está. El 1 está. El 1,50 está. Se lo vayan haciendo los puntitos. ¿Sí? Fíjense que todos los que superen el 1, después del 1, ¿cuántos hay? Está el 1, está el 1.5, el 1.75, el 1.25. ¿Hay algo más después del 1? No veo nada, pero... No, eso nada más. Entonces, si ustedes se fijan, tengo 1, 2, 3, 4 números entre el 1 y el 1.75. Y entre el 0 y el 1, entre el 0 y, entre el 0 y el 0.50, ¿cuánto hay? Vamos, empecemos. Está el 0.15, el 0.15625, el 0.325, está el 0.1875, ya van 4, está el 0.375, el 0.2187.5, el 0.4375, el 0.125, el 0.25. ¿Se dan cuenta la cantidad que hay entre el 0 y el 0.5? Si nosotros tenemos la recta real, séanme paciente porque tratar de graficar una recta acá. Bueno, ahí está el 0. Ahí está
el más grande, que es 1.75. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo miro por la mitad, digamos, si supongamos que ahí sería 2. Entonces, la mitad es 1. Si lo estoy pudiendo yo hacer con esto, me imagino que lo están haciendo ustedes con el lápiz. Y yo estoy acá sufriendo. Entonces, el 1 está, el 1.75 está, el 1.50, que sería más, bueno, tenía un poquito más a la derecha, pero el 1.50 por acá, por ahí, está. El 1 por 125, el 1.25 está, y ya lo pude resolver. La mitad de esto es 0.5. Bueno, y de ahí, empecemos. Este va para este lado, ¿no? Está por ahí. Este va para este lado. Después tenemos, de los otros que me han dictado, el 0.15 también está para este lado, el 0.15625, el 0.325, el 0.18 algo, que va ahí, el 0.375, y todos van ahí, no en exacto punto, pero para ese lado, ¿no? Estoy haciendo a grandes rasgos porque no puedo graficar acá. 0.221, todo me va para acá, después el 0.4 y algo va por acá. Entonces, si ustedes se fijan, ya con eso, fíjense que no he representado todo, ustedes lo van a representar hermosito y todo. Pero más o menos, visualmente les da una idea. ¿Qué observan? ¿Qué pueden decir de lo que visualmente a primera vista les da la impresión? Y me gustaría que comente alguien más que no sea Miguel, Álvaro, los mismos de siempre. ¿Ve quién más me puede comentar? Miren que no les veo el nombre y ya me los acordé. Siempre los mismos. Dice mucha precisión, pero poco rango, Gabriel. Para decir si es mucha precisión o poco rango, tengo que comparar contra qué, o sea, contra otra mantisa. No es exactamente eso. Es mucha precisión, pero en ese tramo. En este tramo, ¿hay precisión para ustedes? Le hago otra pregunta, capaz que por ahí se le engancha más. Si ustedes tuvieran que representar un número, el número que equivale a 1.378 y comparar con la representación que lograrían del 0.22, ¿cuál de los dos creen que se representaría mejor? Mientras piensan, leo lo que escribió Ana. La distancia entre los números pequeños es pequeña y grande entre los grandes. Exacto. Eso te va a ayudar a responder mi pregunta. Y respecto al cálculo, 0.22, dice Daniel y Santiago. Claro, a ustedes le van a... Si yo miro, acá están más amontonados. Lógicamente, están más amontonados significa que aunque no lo puedas representar exactamente el número que represente, o sea, la aproximación que me represente que esta mantisa va a ser mucho mejor que los que yo quiero representar por este lado y no los puedas, porque acá el aproximado acá va a estar más lejos, tiene mucha más probabilidad de estar más lejos que en este caso. Entonces, para este lado se me han amontonado y para este lado voy a tener una mejor representación de los números que para este otro lado. Eso también me dice que esto me va a pasar siempre. ¿Y qué quiero decir que me va a pasar siempre? Que si ustedes se piensan en una computadora, la que tienen en el escritorio, la que están escuchando en el teléfono, si están escuchando el teléfono o de la tablet o de donde quieran que estén escuchando, lo que ustedes están haciendo es almacenar información. Esa información al final del día es un número binario, ¿no? Entonces, cuando quieren representar números, siempre van a tener este problema. Es decir, los números grandes en cualquier mantisa, por más que tengan más lugares para 0 y 1,
siempre se van a representar muy diferente que los que están para cerca del 0. Esto, digamos, se puede escalar al tamaño de mantisa que uno quiera. Siempre vamos a tener ese problema. ¿Sí? Antes que vaya a la anterior, les hago otra pregunta. Fíjense que hago muchas preguntas. Espero que la estén teniendo en cuenta para el momento del práctico. Todas estas cosas preguntan. La otra pregunta que les quiero hacer en este sentido es, ¿ustedes necesitaban hacer todas las combinaciones para saber de antemano cuál era el número más grande para representar y el más chico para representar? Enón dice no. ¿Qué pueden saber? ¿Cómo hacen para saber? ¿Cómo hago para calcular el más grande? Y el que tenga la mantisa con todos 1 y se corra con exponente 1, digamos, el 2. Exactamente. O sea, le voy a poner todos los 1 que pueda ponerle los bits de la mantisa y le voy a poner el exponente más grande que pueda. En este caso es el 0,1. Entonces yo ya sé de antemano cuál es el más grande. ¿Y el más chico? Fíjense que la única triquiñuela es que para el más chico me tengo que acordar que siempre tengo que poner un 1 antes, ¿no? El primero 1, después todo 0, y después con el exponente 1, 0, que se correría en 2 lugares. En este caso es así, exactamente. Entonces, yo de antemano ya puedo saber en qué rango está. Yo sé en qué rango tengo los números que voy a representar. Eso es muy importante porque muchas veces vamos a comparar una mantisa contra otra y rápidamente pueden saber lo que está pasando. Bueno, ahora sí, pasemos al otro ejercicio, al otro apartado. No voy a hacer todos los apartados porque algunos tienen que hacerlo solo y me gustaría que lo hagan solo, pero quiero que veamos el apartado C, me interesa que lo pensemos. Porque en el apartado C les pedimos que representen el número 1.65 y el 0.8, o sea, el número A y el número B, y quiero que, cómo en cada caso van a representarlo, y cómo va a afectar la mantisa que tienen para representar estos valores. Entonces, primera sospecha que ustedes tienen. O sea, primero ya lo tienen a todos los números escritos ahí. El 1.65 es uno de los representados ahí, en la mantisa, es uno de los 16 números que podíamos representar. Darío dice que no, Ana No. tampoco, Claro. Harold tampoco. Entonces ya fuertemente sospechamos, ya sé que sospechan porque les he puesto el ejercicio además, obviamente. Sospechan que siempre pedimos cosas malas, pero sospechan bien. Esto no se puede representar tal cual está, y es muy probable que voy a representar una aproximación de estos números. Y otra cosa que ya podemos pensar sin hacer ninguna cuenta acá, es que fíjense que el 1.65 me cae del lado de la recta que están más desparramados los números, ¿ven? Entonces, ya voy abriendo el paraguas de que algo va a pasar, algo puede pasar ahí. Entonces, si me hubiera tenido que representar un número chiquitito, más cercano entre 0 y 0.50, ¿se acuerdan que estaban más amontonados los números? Entonces, yo sospechaba que las representaciones iban a estar más o menos buenas, la aproximación. Ahora ya tengo como una desconfianza de que la aproximación de 1.65 no va a ser tan buena, porque estaban muy desparramados y pocos números ahí, para ese lado. ¿Estamos? Bueno, entonces empecemos a hacer la cuenta. Yo tengo el número, vamos a pasar el 1.65 que está en base 10, lo voy a pasar a base 2. Pero cuando lo pase a base 2 todavía hay que normalizar el número, y después de normalizar el número, lo que voy a hacer es ver que entra en la mantisa, porque la mantisa, además de estar normalizada, está acotada, porque me dice que solo puedo tener 3 bits para la mantisa y 2 para el exponente. Entonces, empecemos. ¿Cómo se hacía esto? Esto también es recordar. ¿Se acuerdan que para pasar de base 10 a base 2, teníamos que dividir la parte entera de la parte decimal? Y la parte entera, lo que hacíamos era dividir sucesivamente en 2, ¿sí?
y conseguíamos la representación. Justo este es el 1 en base 10, es lo mismo que 1 en base 2. Después hagan ustedes si quieren la cuenta con los demás números y ya lo hacemos si quieren, de a poco, pero es bien fácil de pasar. Y la parte decimal, lo que hacía era multiplicarse sucesivamente por 2. Entonces, 0,65 lo multiplico por 2 y me da 1.3 y me guardo el 1. Ahora 0.3 lo multiplico por 2 y me guardo el 0, que es 0.6 el resultado, y 0.6 por 2 me da 1.2. Ahora 0.2 lo multiplico por 2, me da 0.4 y me guardo el 0. 0.4 por 2 me da 0.8, me guardo el 0 y multiplico 0.8 por 2 y así la vida. Es decir, ya de por sí, ya voy viendo que la cantidad de 0, se me está haciendo enorme el número, ¿no? O sea, esto me está diciendo que la representación en binario, se me ha movido, mira el número La llave. No me sale. Bueno, la llave esto me está diciendo que el número 1.65 que está en base 10 lo puedo representar aproximadamente como 1.10100 en base 2. Y falta, ¿no? O sea, acá tendría que haber plim, plim, plim. ¿Está? O sea, podría haber seguir multiplicando, porque 0.8 lo puedo seguir multiplicando por 2, y me va a dar 1.6, me va a dar 0.6 por 2, me va a dar 1.2, el 0.2 de nuevo y así, o sea, pues incluso infinito. ¿Se acuerdan que ayer la profe les ha dicho que no todos los números que son finitos, que están en base 10, tienen una representación finita en base 2? Este es uno de los casos, posiblemente. Entonces, me va a dar, ya sé que me va a dar muchísimos decimales, y ya sé que no puedo representar muchísimos decimales. Pero más importante todavía es saber si ese número está normalizado. Y la pregunta es para ustedes. ¿Lo ven normalizado el número? No. Acá dice que no, en el chat. ¿El problema cuál es? Que para esa computadora que solamente tiene un T de 3, habría que cortarlo al número y eso nos da una representación no exacta. O sea, que haría 0,110 y el otro 1 se pierde, entonces queda... No me acuerdo cuál de los dos valores era, si era 1,5 o 1,75, pero alguno de esos dos es. Okay. Entonces queda con un error gigante, digamos, de 0,15. Aquí Juan Pablo dice que no está normalizada y la normalización quedaría como .110 y de exponente 0,1. Bien, ¿alguien más? Antes que explique por qué todo eso. Bien las dos observaciones y ya explico todo. Pero ¿alguien más observa algo de por qué no está normalizado esto? La pregunta concreta es, ¿cómo sé que no está normalizado? Esa es la pregunta. Está bien lo que han dicho, pero quiero que me respondan. ¿Por qué? ¿Cómo sé? Yo miro un número y les digo, ese número está normalizado, y ustedes me van a responder que no, porque... ¿Por qué no tiene el exponente? Les Porque voy a escribir un número al lado. Número entero. Porque tiene la parte entera. Exacto, por la coma. Ese número tampoco tiene exponente y está normalizado. Y la cosa es que, ¿se acuerdan que les hemos dicho que tiene que empezar el punto? Entonces, punto algo. Entonces, lo que le está faltando antes de hacer todo lo que me han dicho, que está bien lo que me han dicho, es normalizarlo. Y normalizarlo significa correr la coma. Dejarlo en la forma punto, 1, algo, con su exponente, con todo lo que corresponda, pero hay que correr la coma. Normalizar es correr la coma, si es necesario. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, como ustedes dicen, correr la coma. Como yo hemos corrido la coma, para que me quede el número, lo he corrido la coma, fíjense que tendría que quedar punto 1, 1, 0, 1, 0, acá. Y eso significa que el exponente, para poder reconocer el número original, es el 1. Porque lo que yo voy a hacer, si yo corro acá la coma de nuevo, me va a quedar el número original, ¿sí? Entonces, el exponente es el 0,01. Hasta ahí todo el mundo me ha entendido, ¿no? No me he enredado con lo que he dicho, creo.
Sigo. Sigue aquí. Bien, entonces este es el número para representar. Y exactamente lo que habían dicho ustedes, chicos, lo que sospechaba y todo el mundo se alertaba es que ese número no lo íbamos a poder representar y que es muy probable que lo íbamos a tener que cortar. Entonces, el proceso es base 10, normalización, y después de la normalización, cortar el número hasta que entre en la máquina. Entonces, si se fijan, es como si fuese una serie de pasos. Y los marqué así porque ya sé que las cuentas son fáciles, pero quiero que vean el proceso más que el número en sí. O sea, el proceso es este. Entonces, ahora el número representaba es este. Y el número que representa esto ya lo tienen en la tablita. ¿Qué número era este? El punto 1, 1, 0, con exponente 0, 1. Lo tienen por ahí, ¿no? Me acaban de decir, creo, y ya me lo he olvidado, por eso le estoy preguntando. 1,5. 1.5. Exacto. Eso ya es 1.5. Entonces, yo quería el 1.65 y la maquinita no puede con él y me representa el 1.5. Entonces, yo sé que tengo un error de cuánto. ¿Se acuerdan que hemos aprendido a hacer los errores absolutos y relativos? Calculemos el error, el absoluto de esto. El absoluto es fácil, ¿no? Es A menos A aproximado en valor absoluto. ¿Y eso les da cuánto? Miguel dice 0,15. Exactamente. Bueno, 0,15 no sé si es mucho o poco. Entonces, para saber si es mucho o poco, lo que yo tengo que hacer es sacar el error relativo de esto. ¿Cuánto es el error relativo? Tienen que dividirlo en 1.65, en el verdadero, ¿se acuerdan? 0.15 es el error relativo sobre 1.65. ¿Cuánto les da? Ana dice 0.0909. Bueno, 0.09, y eso es porcentualmente 10%, más o menos, ¿no? O sea, es un error importante, ¿sí? Fíjense que el que sí es importante o no, acá ya otro asterisco. Está bien todo lo que hemos dicho, está bien todo lo que las cuentas que hemos hecho, pero acá quiero hacer un asterisco porque les vamos a tratar de dar importancia al error que tenemos de acuerdo al contexto que estemos. Porque después, nunca hay que olvidarse que esto lo hacemos por algo, o sea, tanta cuenta, tanto dar vuelta, es por algo. Y ese algo tiene que ver con algún problema que nos haya dado la vida misma, el trabajo que nos toque hacer, o la cuenta que nos hayan dado dentro del trabajo, del equipo en que trabajemos o tengamos que programar. Entonces, ese problema puede venir de cualquier ámbito. Supongo que el problema que nos ha dado, porque estamos haciendo una cuenta que es... supongamos que estamos haciendo una cuenta relacionada a debe y haber de cuentas administrativas de algún lugar en el que estamos implementando algo. Entonces, si eso es plata, supongamos, la pregunta siempre vamos a hacer si ese 10% es considerable o no. O sea, ¿cuánto importa tener un error de 10% en el dinero? Creo que no ha sido un buen ejemplo, porque siempre importa en el dinero, ¿verdad? No sé si, bueno, nunca van a querer perder ni el 1%, pero supongamos, les cambio el ejemplo, supongamos que el ámbito lo están haciendo para hacer unas cuentas, para gente que está haciendo un medicamento. Entonces, el 10%, o sea, meter la panta un 10% en una proporción de medicamento que se le va a dar a un enfermo puede ser muy grave. Entonces, el 10% puede ser mucho o poco y siempre es relativo de nuestro contexto. Entonces, Gachi, un ejemplo sería las vacunas ahora del COVID, que se busca quitar esa eficiencia, una eficacia del 90% y hay ese 10% de la población que alguna contraindicación puede tener al recibir la misma. Eso es muy importante, muy interesante el ejemplo, me gusta mucho el ejemplo, porque es algo que nos bombardean todo el tiempo.
ustedes van a ver que en las noticias todo el tiempo están diciendo, esta vacuna tiene tanto de eficacia, esta tanta otra, esta tanta otro. Todas esas son cuentas y los errores que, o sea, ¿cuántos de esos errores estamos dispuestos a manejar o a perder por esos errores? O sea, pensar esas cosas es muy importante. O sea, al final del día, queremos saber para qué hacemos tantas cuentas. Pero bueno, ese es un punto que, además, ya van a ver que a lo largo de la materia siempre volvemos con lo mismo, siempre volvemos a pensar, a repensar si ese error es significativo para nosotros o no. Bueno, con esto quiero volver al práctico. ¿Me dicen si se ve, verdad, el práctico? Sí. Bien. Fíjate. Una vez que hayan hecho eso, lo que yo quiero es que me representen el 1.65, que me represente el 0.8 y que me sumen los dos números. Pero cuando lo sumen a los dos números, cuando hagan A más B, piensen que ustedes no están haciendo A más B en su casa, no están haciendo A más B en el cuaderno, están haciendo A más B en la computadora que les dimos. Es decir, está haciendo A más B en esos cuadraditos que tienen para sumar. Es decir, tienen una mantisa de 3 y tienen 3 bits para el exponente, y lo que van a sumar no van a ser el 0.8 y el 1.65, sino la representación que me deja la compu para esos números. Es decir, desde el vamos ya vamos viendo que hay error. Yo voy a poder sumar 1.65, no, voy a poder sumar 1.5. Entonces, cuando suman en binario. Recuerden cómo se suma en binario, ¿no? Es posicional, es lo mismo que recién hemos sumado. Hemos hecho una suma para el complementado. Pero sumen en binario. Y el resultado que les dé en binario, y repito, en binario, al resultado ese, no se olviden que tiene que estar normalizado y poder entrar en la compu. O sea, el resultado, además de que ya de por sí sabemos que venimos perdiendo, el resultado además tiene que ser posible de poner en la computadora. Y si no es posible, hay que poner una aproximación de ese resultado. Y esa aproximación la vamos a dar después que normalicemos y la tratemos de poner en la compu y me explican qué es lo que pasa y por qué pasa lo que pasa. Aquí José comparte una experiencia que tuvo hoy, que te leo. Yo hoy tuve un error donde era 0.03 en gramos, y cuando necesitaba pesar más de 100 gramos había mucha diferencia. Eso traducido a gramos por litro, que es donde lo uso normalmente, al final me faltaban más de 400 gramos en lo que estuve pesando. Claro. O sea, parecía inocente. Está muy bueno, muy bueno. Lo compartamos después, la experiencia está muy buena. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que estabas haciendo en cálculo? ¿Qué cálculo de qué? Cerveza artesanal. Ah, miren, si no les va a servir. Aguanten métodos numéricos hasta para la cerveza. Sí, es muy bueno. Es un ejemplo que yo siempre doy es el tema de la distancia, porque me parece que es muy evidente. Supongo que ustedes están midiendo cosas. Medir cosas depende del contexto, depende muchísimo del error que me acepte. Supongamos que estoy midiendo una mesa, y si yo le tengo un error de 10 centímetros, es mucho para una mesa, ¿sí? Pero si ahora proporcionalmente lo veo, supongamos que estoy viendo la distancia desde Tucumán a Buenos Aires, si yo le pego por 10 kilómetros, yo estoy casi entrando a la ciudad de Buenos Aires, o sea, no es tan importante, ¿se entiende? Entonces, depende de mi contexto, o sea, es muy buen ejemplo. Gracias. Eso siempre lo vamos a tener presente. Al final del día, ¿para qué tanta cuenta, digamos, no? Bueno, volviendo al práctico, si no hay algún otro comentario que no puedo ver, Leo, sigo. Ok. Fíjense en el apartado D, el apartado E. No lo voy a hacer, lo voy a leer al apartado, no los voy a guiar tanto, pero vamos a tratar de entenderlo. Fíjense que dice, dado x igual a 0.4378,
y además I igual a 0.375, la primera pregunta que les voy a hacer es, ¿algunos de esos números están en el listado que hemos sacado de los números que sí sabemos que se pueden representar exactamente? ¿El 0.4378 lo pueden representar exactamente? Dicen los chicos 0.375. Lo pueden Bueno, representar. exacto, o sea, ya vemos, ya de por sí se nos pone una sonrisa en la cara. Hay algo que no vamos a tener error. Por ese lado no tenemos error, pero por el otro, que no lo tenemos, sabemos que tenemos error. Ahora una pequeña nota. Pero es muy mínimo el error, porque tenemos el 0.4375. Claro, entonces ya vamos diciendo, ya nos vamos alegrando. Pero, y aunque no lo supiésemos y no lo hubiéramos visto, el hecho de que sean valores que están entre 0 y 0,5, que visualmente, si nos acordamos en la recta, estaban más amontonados, ya sabemos que van a estar más próximos a algún número verdadero, algún número representado. Entonces la representación por sí mismo no va a ser complicada. Yo sé que va a ser un poquito mejor que la anterior, de X y de Y. Ahora la pregunta será, acá la clave de entender todo lo que pasa es ver qué pasa cuando ahora quieres restar estos dos valores. Entonces, yo pido que cuando lo hagan el ejercicio, la resta la van a hacer en binario porque estamos siempre en esta computadora y el resultado debe estar normalizado y puesto en la compu. Y si ustedes hacen esa resta, quiero saber qué les pasa. Sospechen qué cosas le van a pasar porque nosotros siempre les pedimos cosas. Somos malos. Entonces, quiero que operen y que expliquen los resultados. Pero ya vamos con un conocimiento previo. Ven que leer el enunciado ya nos da muchas pistas de lo que puede pasar. ¿Sí? Bueno, en el apartado F les pido que hagan conclusiones. Y cuando yo les pido conclusiones, acá les hemos pedido explícitamente conclusiones en el ejercicio. De acá en más, para la vida misma de métodos numéricos 2, se van de métodos numéricos 1 hasta numéricos 2 si tienen que hacerlo, siempre es explicar, porque los números solos no sirven, el ejemplo recién de la cerveza es 1, sino hay que ver el contexto y hay que entender lo que me da el resultado. En este punto, en el F, quiero que ustedes hagan un itemizado diciendo sus conclusiones. El apartado A pasa esto, por esto, tiene que estar normalizada, porque si no está normalizada pasa esto, el exponente tiene que estar complementado 2 si es negativo, porque si no está complementado pasa esto, todo lo que yo ya les he explicado. De hecho lo van a tener el video, así que simplemente tienen que ser ordenados y responder todos los resultados y explicar todos los resultados que tienen antes. Si la resta les da bien o les da mal, ¿por qué creen que les da bien o por qué creen que les da mal? Porque cuando yo les pregunto de manera oral, esas son las preguntas que yo hago. ¿Cuánto te da y por qué te da eso? Y si eso es aceptable o no. En el apartado G, les pedimos que hagan todo lo mismo que han hecho antes, pero ahora, en vez de tener una mantisa de 3 y un exponente de 2, tiene la mantisa de 2 y el exponente de 3. Dicho de otra manera, es como si fuese que la persona que ha estado haciendo la arquitectura de esa computadora ha decidido que más le va a dar más lugares al exponente que a la mantisa. Entonces, vean qué es lo que pasa y cuéntame qué es lo que pasa. Y el apartado H, quiero que concluyan qué cosas podrían sacar, qué información importante sacarían si T es igual a 15 y E es igual a 9. O sea, ahí les vamos cambiando la forma de la mantisa, o sea, tienen que ir a pensar cosas. Fíjense que no necesariamente en el apartado H tienen que hacer todas las combinatorias, no pedimos las combinatorias. Aprendan a leer el enunciado, ¿sí? O sea, no hagan de más, hagan lo que le pedimos. En el punto 2 lo voy a leer y les voy a interpretar el enunciado, les voy a ayudar a interpretar el enunciado para que tengan material para trabajar. Dice, en el punto 2 dice, la serie infinita, fíjense que es una sumatoria infinita que va desde 1 hasta n, de 1 sobre i elevado a la 4,
converge al valor de pi a la 4 sobre 90 cuando n tiende a infinito. Es decir, si n tiende a infinito, yo sé que sumando todo 1 sobre 1 a la 1 sobre 1 a la 4, 1 sobre 2 a la 4, 1 sobre 2 a la 3 a la 4, así, sumando infinitamente, eso va a tender a ser pi a la 4 sobre 90. Lo que nosotros le pedimos es que hagan un algoritmo y lo implementen en Python, que haga esa cuenta, que sumen. O sea, yo quiero que hagan un for, hablando mal y pronto, que vaya desde 1 hasta n y sume. Pero además, les pedimos que no vayan desde 1 hasta n, sino que hagan la misma cuenta yendo desde n hasta 1. Porque si yo sumo 1 sobre 1 más 1 sobre 2 a la 4 más 1 sobre la 3 a la 4, debería ser lo mismo que sumar 1 sobre 2 a la 4 más 1 sobre 1 a la 4 más 1, bueno, ¿sí? O sea, de atrás para adelante, la suma es conmutativa, no importa el orden, la suma debería dar lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso le pedimos que vayan con n igual a 10.000, o sea, creo que vayan, hagan un for desde 1 hasta 10.000 y 10.000 hasta 1. Y sumen. Y los dos deberían converger, deberían estar cerca de pi a la 4 sobre 90. Es decir, en ambos casos quiero que me calculen el error. Una cosa importantísima en este punto es que ustedes trabajen con simple precisión. ¿Se acuerdan que allá la profe les ha dicho que existe la simple precisión y la doble precisión? Quiero que averigüen, o sea, quiero que escriban qué quiere decir la simple precisión, qué quiere decir la doble precisión y cómo puede afectar cuando programe. Porque como esto van a programar, quiero que lo programen con simple precisión. Y para eso hay una función que se llama single en Python, que lo podemos compartir, ya vamos a compartir, ya lo podemos subir al Instagram, de hecho, que es single. La función single, averiguan ustedes, esa función es de NumPy, creo, Leo. Sí. O de Python directamente, ¿no? No me acuerdo. De Python directamente. Bueno, ya pego una googleada rápida y les pongo. NumPy también tiene su forma de hacer simple precisión. Ok, pueden hacerlo con NumPy con simple precisión. Pero en este caso, fíjense que el objetivo del ejercicio, quiero que entiendan el objetivo del ejercicio. Que programen, que sepan escribir un buen programa, y cuando yo digo un buen programa, en esta materia es una materia que articula con otras materias del primer año, nosotros les pedimos que tengan materias del primer año como correlativas, y vamos a evaluar qué tan buenos programando son. Es decir, necesito que esté un código modular, un código que esté comentado correctamente y un código que esté parametrizado correctamente. Es decir, no quiero un código chorizo que sea imposible para nosotros de entender. Nosotros vamos a tener que corregir esto, así que piensen en nosotros. Entonces, primera cosa, programen desde el día 1 bien. No sean vagos y como es chiquito el programa, lo hagan así nomás. Programan como si fuese que están programando para su trabajo. O sea, vamos a ir practicando para la vida profesional. Entonces, bien programado, bien modularizado, bien depurado, no quiero errores. Ustedes ya saben, esto es un for nada más, así que tiene que ser muy fácil para ustedes. Si ustedes tienen problemas porque no conocen el lenguaje y tienen algún inconveniente con el lenguaje, no duden en hacer las consultas. Nosotros ahora habilitamos foro de esto, ¿verdad, Leo? Sí, hay un foro. Okay. Para cada tema se va a abrir un foro para por ahí no pisar un tema con el otro. Bien. Usen el foro. Somos muchos en esta clase y para mí es muy difícil ayudar a aquellos que tengan problemas si no me dicen que tienen problemas o les cuesta alguna cosa. Entonces, usen el foro porque además, como estos son códigos, vamos a tratar de que lo que uno pregunte al otro le sirva. Entonces, todos podemos seguirlo al mismo foro y contestarnos entre nosotros y ayudarnos. Aprovechemos y seamos solidarios.
Cuando tenemos una situación difícil para dar clases y ustedes, mucho más difícil para ustedes de poder seguirlas. Entonces, seamos solidarios con los mismos compañeros. Usemos el foro. O sea, eso respecto a la programación. Respecto del ejercicio en sí, algo importante es entender cuáles son las diferencias, porque está claro que les pedimos, porque hay una diferencia entre el sumar de izquierda a derecha a sumar de derecha a izquierda. Entonces, después que hagan esto, depuren esto, consigan cuánto es el error que cometen, piensen por qué uno es mejor que el otro. Y vamos a la clase siguiente, seguramente yo les voy a ir haciendo preguntas por esto, vamos a ir respondiéndonos. Y la otra cosa es que quiero que aprendan a trabajar con el help de Python, y por eso les decimos que usen Single Precision. Entonces, eso es importante. ¿Alguna consulta que me quieran hacer? ¿O pregunta? ¿De cualquier cosa? Leo, en este caso, ¿cómo vamos a hacer? ¿Vamos a habilitar ahora para que suban el código hasta el viernes, puede ser? ¿Cómo hacemos? Bueno, sí. Sí, sí. Ok. Hasta el viernes tienen tiempo de subir este código. Es un for, no tendría que llevarles mucho tiempo. Si les lleva tiempo, están las consultas, háganla por la plataforma. ¿Estamos? Es el momento de empezar a codificar y vamos a empezar a unificar, o sea, el objetivo de la materia es juntar o organizar todo lo que han ido aprendiendo por separado, ¿sí? Matemática con programación, con todo, le vamos a relacionar todo. Eso lo hacemos acá. ¿Está? Bueno, no sé si hay alguna pregunta antes que terminamos, ya son las 6:55, me tomé un montón de trabajo, pero espero haberles podido ayudar lo suficiente para que hagan el práctico. ¿Hay alguna consulta que quieren hacer de último momento? Si no, creo que dejamos acá, Leo, ¿verdad? No sé si me olvido algo tampoco. No. Por ahí, respecto al último punto, lo que sí he visto de años anteriores con ejercicios similares es que hacen los cálculos de 1 hasta n y de n hasta 1, y observan los resultados y ahí lo dejan. Recuerden que tienen que calcular los errores relativos. Cuando calculen los errores relativos, ahí ustedes van a ver cosas raras. Y bueno, y ahí tienen que explicar por qué. O sea, lleguen hasta el final del ejercicio, no queden a medio camino. Exacto. Buena aclaración, Leo. Bueno, ¿estamos, chicos? ¿Alguna otra pregunta o algo que me quieran hacer? Si no, acá yo creo que estamos. Ahora sobraríamos ya le subimos todo para que tengan. ¿Sí? Creo que estamos, Leo, entonces. No veo un mensajito yo. Sí, creo que estamos. Ok, chicos. Seguimos por la plataforma todas las preguntas. Detengo la grabación ahora. Por favor.